Hola a todos, mi nombre es Sandra Marcos y soy psicóloga. Participo en esta cátedra Cuidado enfermero al adulto joven y maduro, como así también en Construcción de la subjetividad, asignatura de primer año, y en Salud mental y Cuidado enfermero, que se cursa en el segundo año de la carrera. Hoy nos toca transitar en el proceso de enseñanza-aprendizaje con modalidades nuevas, tanto para ustedes como para nosotros. Espero que esta experiencia sea enriquecedora para todos. Vamos a dar comienzo a la clase Crisis sociales y subjetividad. Me baso en el pensamiento de Enrique Pichon-Rivière, ya muchos lo saben porque han sido alumnos míos, y vamos a analizar las incidencias de las crisis sociales en la configuración de la subjetividad. El campo de la psicología social constituye una complejidad casi infinita en la medida que se trata de los hechos y relaciones que son escenarios de nuestra experiencia cotidiana. Enrique Pichon-Rivière fundamenta una psicología definida como social a partir de una concepción de sujeto como social e históricamente determinado, configurándose en un interjuego con un contexto siempre interpenetrado de vínculos y relaciones sociales. Por lo tanto, la psicología social, podemos decir, se inscribe en la crítica de la vida cotidiana. Es decir, es el análisis científico de los hombres concretos en sus condiciones concretas de existencia. La psicología social indaga el nexo indisoluble entre sujeto-mundo y sostiene la esencia social del psiquismo. El hombre es esencialmente ser en el mundo, en relación dialéctica con él. Por eso, su psiquismo es un sistema abierto. Por lo que Pichon-Rivière concibe al sujeto como un ser de necesidades que se satisfacen socialmente en una praxis y en relaciones que lo determinan. A la vez es productor de su vida material, sujeto de la historia y creador del orden social. Entonces, si las condiciones concretas de existencia son las que determinan a los sujetos, quizás pueda entenderse por qué la psicología social se define como crítica de la vida cotidiana. ¿Qué es entonces crítica de la vida cotidiana? Es el análisis objetivo, científico, de esas condiciones concretas, es decir, el análisis de las formas en que cada formación social concreta se organiza materialmente, o mejor dicho, organiza materialmente la experiencia de los sujetos, determinándose así el interjuego fundante para la constitución de la subjetividad entre necesidad y satisfacción vincular social de esa necesidad. Podemos decir que la crítica de la vida cotidiana es el análisis del destino de las necesidades de los hombres en una estructura social determinada. Vamos a ver la vinculación que existe entre relaciones sociales, procesos de crisis y subjetividad. En principio, vamos a definir qué es una crisis. Esta situación se asocia con ruptura, discontinuidad súbita, desestructuración del orden previo. Lo súbito de la discontinuidad introduce muchas veces un carácter violento y a la vez explosivo. Es extensión extrema, dialéctica entre orden y desorden. Relación que existe entre subjetividad y crisis. La entrada a la vida del sujeto, del ser humano, es entrada en crisis.
tiene todos los rasgos de una crisis, de desestructuración y de redefinición, de quiebre y resolución. El psiquismo humano se configura como movimiento de desestructuración y estructuración. La vida psíquica es movimiento y este movimiento es potencialmente crítico. Ahora, las crisis sociales se relacionan con la subjetividad del mismo modo. La crisis social es un proceso que se despliega, en el plano de las relaciones sociales. Nos compromete como sujeto y a la vez nos trasciende. Las crisis no son unidimensionales, emergen de una multiplicidad de contradicciones y con múltiples manifestaciones. En los momentos de crisis sociales no solo se intensifican la oposición entre la producción social y apropiación privada, producción y consumo, inclusión, exclusión. Predomina un clima de confusión e incertidumbre. Los sujetos corren el riesgo de quedar atrapados sin poder posesionarse como tales, como diría Ana Quiroga, a merced de las circunstancias. Se produce un acelerado deterioro de las instituciones. No hay apoyatura ni en lo viejo ni en lo nuevo. Para el sujeto, la pérdida masiva de referentes. La quiebra del orden social se transforma en conmoción subjetiva y desde allí puede ser en cierta medida y con modalidades específicas crisis del sujeto, quedando implicado en este juego de continuidades-discontinuidades. Aquello en lo que se apoyaba se vive como insatisfactorio o destruido. Aparece el rasgo de lo vertiginoso, lo cual provoca una profunda alteración de la vivencia temporal, fracturándose la relación entre necesidad, metas disponibles y acceso de la satisfacción, lo que produce un fuerte ataque al yo, evidenciar en conductas y sentimientos como dificultad para diseñar el futuro, ansiedad ante la pérdida, melancolización por quedar atrapado en la fantasmática de la desestructuración, escepticismo alienante. Quedan enajenadas, oscurecidas, la creatividad, el poder subjetivo y grupal, la capacidad reparatoria, ilusión del Salvador. Las crisis sociales, las económicas, por ejemplo, las que hoy nos toca vivir, la pandemia que hoy nos toca vivir, lesionan al sujeto en su condición de productor. La actividad productiva se ve deteriorada, cercenada como posibilidad de satisfacción de las necesidades básicas. Cuando en un orden social se incrementan las condiciones objetivas para la carencia y se instala la amenaza de exclusión y el incentivo de la rivalidad, se deteriora la trama de relaciones. Si el sujeto es negado o devaluado en su función esencial de productor, tiende a darse un impacto en lo subjetivo que se expresa en la melancolización, o sea, la pérdida de la autoestima, la desconfianza, la cosificación de sí y del otro. Crece el aislamiento, el encierro en la propia piel, en los propios pensamientos, las vivencias de vacío interno, soledad y pánico. Al mismo tiempo se incrementa la violencia en las relaciones interpersonales y el rechazo de las diferencias. Fragmentación subjetiva. Ante el riesgo de inexistencia surgen los siguientes mecanismos de defensa psíquica. Sobreadaptación.
Patología silenciosa e importante. El sujeto niega su sufrimiento. Se convierte en sujeto polivalente, intentando no desaparecer. Falsa identidad. El sujeto se desconoce a sí mismo, se fragmenta y jerarquiza la relación con quien lo somete. Desmentida de la percepción. Desaparece la conciencia del conflicto, lo que no significa que el mismo se diluya, sino que se expresa de otra manera, como por ejemplo en el propio cuerpo del sujeto. Colapso del sistema inmunológico, por ejemplo, problemas cardiológicos, cerebros vasculares, incremento de la violencia familiar, etc. Violencia callejera. A veces se busca una salida a través de la acción violenta, que tiene un sentido de descarga destructiva y se agota en ella misma, haciendo vivir al otro lo que no tolera en sí mismo. Subjetividad light. El sujeto aparece disperso en la superficie de las cosas, en una relación de exterioridad consigo mismo, banalizando sus relaciones. Se da un intenso mecanismo de negación, sostiene un adaptacionismo acrítico. Cuadro depresivos. El sujeto se responsabiliza del proceso de marginación. Se inflige múltiples autorreproches, llevándolo a diferentes formas de destrucción. La Organización Mundial de la Salud y otros organismos internacionales señalan que la pobreza, la ausencia de proyectos, la depresión constituyen la principal fuente de patologías en el mundo. Pero la crisis no solo tiene rasgos negativos, también podemos ver en ella rasgos positivos. El concepto de crisis siempre se le asocia a la idea de cambio, mutación, ruptura y discontinuidad, desorden de lo múltiple y oportunidad. Son cara de una misma moneda. Las crisis abren posibilidades de conciencia para los sujetos, abren un potencial espacio para la búsqueda de caminos alternativos. Sus destinos serán muy diferentes según se sitúen como espectadores o como actores, ya sea ocupando un lugar de exclusión o un lugar de acción. Y el proyecto será el instrumento de superación de la parálisis. El sujeto puede reconocer la destrucción sin quedar atrapado con lo destruido. Se abre así un espacio para la reparación y para la gestación de lo nuevo. Surge la identificación con el otro. Por el reconocimiento de sí como sujeto, es capaz de construir su propio destino. Como trabajadores de la salud y en concordancia con el criterio de salud mental que entrelaza crisis con potencialidad de cambio y crecimiento, es importante analizar no solo los factores de riesgo y daño, sino también las líneas de cambio y crecimiento para trabajar en ambos aspectos.